Ok, hemos llegado al último mecanismo de hipoxemia pulmonar, el cual es anormalidades en la relación ventilación-perfusión. Quizás este es el mecanismo más complejo de entender, pero ya a este punto ustedes son expertos en la fisiopatología clínica pulmonar y tengo confianza en que podemos explicar estos conceptos de buena manera y sin mucha dificultad. Los objetivos de este módulo serán que al final del mismo ustedes van a poder entender cómo cambios en el flujo sanguíneo y en la ventilación pulmonar afectan la relación ventilación-perfusión. También ustedes van a poder identificar causas comunes de anormalidades de la relación ventilación-perfusión y explicar sus mecanismos fisiopatológicos. Ok, vamos a comenzar por explicar qué es la relación ventilación-perfusión. En un mundo ideal, por cada molécula de hemoglobina que pasa por un vaso sanguíneo pulmonar, tendríamos 4 moléculas de oxígeno que saturarían cada uno de los tetrámeros de la hemoglobina, de manera tal que al final de pasar por cada capilar alveolar, la hemoglobina estaría saturada a un 100% todas las moléculas, y así de esta manera poder nutrir los tejidos periféricos. Para lograr esto es necesario que la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo estén equilibrados en una relación perfecta de flujo sanguíneo y ventilación equivalentes. Es decir, que por cada alveolo que recibe una unidad de ventilación, hay una unidad de sangre que fluye por ese alvéolo de manera equivalente, tal que no hay ningún área en la cual existe mucha ventilación, pero muy poca perfusión, en cual caso estaríamos desperdiciando moléculas de oxígeno, ya que no pueden unirse ninguna hemoglobina, o por el contrario, que tampoco hay unidades donde tengamos mucha perfusión, pero no suficiente ventilación, de manera tal que la hemoglobina, al final de pasar por ese vaso sanguíneo, no va a estar saturada al 100%. En la vida real, la relación entre la ventilación y la perfusión no es perfecta, y vamos a discutir cómo esto sucede. Vamos a comenzar recordando ciertos conceptos de fisiología y discutir las diferencias regionales en la ventilación pulmonar. Como ya discutimos cuando hablamos de la mecánica de la ventilación pulmonar, la manera en que respiramos es que el diafragma se contrae, creando una presión intrapleural negativa. Al final de la exhalación, el valor promedio de presión intrapleural a través de los pulmones es de menos 5 centímetros de agua. Esto es generado por el efecto en el nivel del equilibrio entre el pulmón, que naturalmente tiende a colapsarse, y la caja torácica, que naturalmente tiende a resistir ese colapso y expandirse. Ese equilibrio entre esas dos fuerzas es lo que genera esa presión negativa intrapleural en el momento de reposo al final de la exhalación. Sin embargo, esta presión es diferente en distintas partes del pulmón, ya que tenemos el efecto de la gravedad, la cual en un paciente que esté en reposo a pie está empujando hacia abajo, es decir, empujando hacia la base del pulmón. Lo que esto crea es una columna de presión a través del pulmón en la cual a nivel del ápice la presión es más negativa porque todo está jalando hacia abajo, mientras que a nivel de la base todo el peso del pulmón se está sentando sobre el diafragma y creando una presión aquí que es menos negativa que en el ápice. Muy bien, ¿qué significa esto en números? Esto significa que a nivel del ápice vamos a tener una presión que es alrededor de menos 10 centímetros de agua, mientras que a nivel de la base la presión va a ser solamente de menos 2.5 centímetros de agua. De nuevo, en promedio es 5, pero hay diferencias regionales entre el ápice y la base. Ahora, ¿qué significa esto a nivel de nuestros alvéolos? Bueno, podemos imaginarnos aquí que tenemos una unidad pulmonar en la cual hay dos alvéolos, un alvéolo apical y un alvéolo basal. Lo que va a suceder es que a nivel aquí del ápice de nuevo, la presión negativa está estirando este pulmón hacia afuera. Por lo tanto, el alvéolo aquí va a estar bien expandido, bien distendido, mientras que en la base la presión de nuevo está colapsando mucho más ese pulmón, ya que
todo el peso del pulmón está en esa base y por lo tanto el alvéolo aquí va a ser mucho más pequeño. Esto significa que, de nuevo, al final de la exhalación, es decir, justo antes de inspirar, cuando estamos en reposo y en equilibrio, los alvéolos del ápice están distendidos y ya contienen un volumen bastante mayor de aire, mientras que en la base, por el contrario, los alvéolos están bastante pequeños y tienen un volumen menor de aire. Es decir, estos alvéolos de la base tienen una gran capacidad para expandirse cuando respiramos, mientras que estos alvéolos del ápice ya están completamente distendidos o bastante distendidos y van a tener una capacidad mucho menor para expandirse. Entonces, cuando nuestro diafragma hace su efecto de bajar, va a expandir diferencialmente mucho más la base que el ápice y por lo tanto los alvéolos de la base van a recibir más ventilación que los alvéolos del ápice. Por ende, en reposo en una persona de pie, la ventilación alveolar va a ser mayor en la base y menor en el ápice. Ya entendemos entonces que la ventilación alveolar en el pulmón es diferente entre la base y el ápice pulmonar. Ahora vamos a discutir las diferencias regionales en el flujo sanguíneo en los pulmones. De manera similar a como ya discutimos al hablar de ventilación, el efecto a nivel de la circulación y del flujo sanguíneo va a ser algo similar. Si tenemos aquí nuestra arteria pulmonar, la gravedad va a tener también un efecto en el cual el flujo va a ser mayor a nivel de la base que a nivel del ápice, porque la gravedad va a estar empujando esa misma sangre también hacia la base. Lo que esto significa es que de manera similar a como discutimos cuando estábamos hablando de ventilación, el flujo en el ápice va a ser menor y el flujo en la base va a ser bastante mayor. Esto significa que en el ápex hay menos ventilación y menos flujo, y en la base hay más ventilación y más flujo. Por ende entonces, excelente, todo está resuelto, ¿no? Tanto el flujo como la ventilación son menores en el ápice y mayores en la base. Sin embargo, ya ustedes saben que esto no es la verdad, y en la vida real hay diferencias cuantitativas en la magnitud de este efecto. Estas diferencias cuantitativas de la magnitud del efecto que acabamos de mencionar van a ocurrir porque el efecto de la gravedad es más pronunciado cuando hablamos de flujo que cuando hablamos de ventilación. Es decir, la gravedad no es tan potente sobre el aire del flujo que tenemos que en la sangre, la cual se empuja hacia abajo mucho más fácilmente por ese efecto de la gravedad. Lo que esto significa es que si hacemos una gráfica y ponemos la base de este lado y el ápice de este lado, vamos a ver que el flujo de sangre cambia mucho más entre el ápice y la base que la ventilación, la cual tiene un efecto menor entre el ápice y la base. ¿Qué significa esto? Esto significa que en relación de uno al otro, a nivel del ápice, tienes más ventilación que perfusión y a nivel de la base vas a tener más perfusión que ventilación. Es decir, que esta relación ventilación-perfusión no es perfecta entre estos dos puntos. Ahora bien, en la mitad de esto tenemos la relación ventilación-perfusión ideal, la cual, cuando la calculamos, es alrededor de 0.8. Este número no me interesa que se lo aprendan, pero es simplemente para ilustrar lo que vamos a explicar ahora. Si nos movemos a un lado o el otro de la gráfica, vamos a poder ver el efecto que esto va a tener sobre nuestros gases alveolares. Si nos imaginamos y nos ponemos en el punto de la base, en el cual tenemos mucho flujo, pero no tanto ventilación en proporción, ¿eso qué va a significar? Va a significar, por ejemplo, que nuestra presión alveolar de CO2 va a ser mayor de 40. ¿Recuerdan cuando dibujamos el alvéolo en las clases anteriores? Discutimos que la presión de CO2 en el alvéolo es alrededor de 40. Pero en este caso sabemos que este área no está suficientemente ventilada para la cantidad de sangre que está recibiendo. Y como recibe más sangre, pero no ventila tanto, el CO2 va a subir. ¿Cuál va a ser el efecto a nivel de la presión alveolar de oxígeno?
Bueno, en este punto, de hecho, la presión alveolar de oxígeno va a ser menor, por la misma razón. Hay tanta sangre que está extrayendo ese oxígeno del alvéolo, más de lo que el oxígeno puede llegar por esa ventilación. Y en este caso, nuestra relación ventilación-perfusión sería menor que 0.8, es decir, no hay suficiente ventilación para la perfusión que tenemos. Si comparamos eso con nuestro lado del ápice, en el ápice vamos a tener que nuestra presión alveolar de CO2 va a ser entonces menor de 40. ¿Por qué? En comparación, estamos ventilando mucho más de la sangre que está llegando, es decir, estamos moviendo más CO2 adentro y afuera. Por el contrario, entonces, nuestra presión alveolar de oxígeno va a ser ligeramente mayor de 100, ya que nuestra presión alveolar de CO2 es menor y sabemos que eso va a traducirse por la fórmula del gas alveolar. Sabemos que eso se va a traducir en una presión alveolar de O2 de oxígeno mayor de 100. Y finalmente, nuestra relación BQ va a ser mayor a 0.8. Excelente. Podemos limpiar esta lámina entonces y podemos discutir ahora cómo esas anormalidades que discutimos pueden verse realmente en el ámbito patológico. Ya en el video anterior hablamos del mecanismo de Shunt. Si nos recordamos de este mecanismo y lo aplicamos a lo que acabamos de aprender, podemos darnos cuenta que el mecanismo de Shunt es básicamente uno de los extremos de la relación ventilación-perfusión en la cual no hay nada de ventilación, pero hay un flujo sanguíneo continuo. Es decir, que la relación BQ se aproxima a cero, o mucha perfusión sin ninguna ventilación. Al continuar dibujando nuestro alvéolo aquí, nos podemos dar cuenta que en otro extremo de esta relación vamos a tener el caso de ventilación de espacio muerto, en el cual teníamos una obstrucción de nuestro flujo sanguíneo, pero una ventilación que permanecía continua. Es decir, nuestra relación BQ se aproxima al infinito. Mucha ventilación y ningún flujo. Tanto Shunt como la ventilación de espacio muerto son dos caras de la misma moneda de anormalidades de la relación ventilación-perfusión y representan un espectro continuo de cambios que pueden suceder alrededor de esta relación. Si nos imaginamos en el punto medio de esta gráfica, hay una relación perfecta aquí entre el flujo sanguíneo y la ventilación. Y ahora podemos movernos hacia un lado o hacia el otro de la gráfica y explicar las anormalidades en la relación ventilación-perfusión. Vamos a comenzar moviéndonos entonces hacia el lado derecho de esta gráfica y voy a borrar varias de las cosas que ya hemos escrito para explicar un poco mejor nuestros conceptos. Vamos ahora a imaginar de nuevo que estamos en el lado neutro de nuestra gráfica y de nuevo estamos moviéndonos ahora en esta dirección. De este lado de nuevo podemos ver que estamos hablando de mayor ventilación en comparación al grado de perfusión. ¿En qué casos puede suceder esto? Esto puede suceder en casos, por ejemplo, de un embolismo pulmonar, en el cual la arteria se ve completamente ocluida y no hay flujo. Pero podemos imaginar de nuevo que hablamos de un espectro de enfermedad. ¿Y qué podría pasar si ese embolismo pulmonar no ocluye nuestra arteria completa, sino ocluye solo un tramo de ella? En este caso, todavía vamos a tener flujo por ese vaso sanguíneo, pero ese flujo definitivamente se va a ver disminuido. Por lo tanto, en nuestra relación ventilación-perfusión, el nivel de ventilación que seguimos teniendo a ese alvéolo sigue siendo mayor en comparación a nuestro flujo que acaba de verse reducido. Mientras este coágulo sanguíneo continúe creciendo, esa relación se va a ver más empeorada y el flujo continuará disminuyendo hasta el punto cuando el coágulo tape por completo ese vaso sanguíneo y de nuevo entonces tenemos una ventilación completa de espacio muerto en esa sección del pulmón. Ahora puede imaginarse que este coágulo puede ser bien pequeño y ocluir una arteria muy pequeña y no tener un gran efecto, o podría ocluir
la arteria pulmonar completa, derecha o izquierda o ambas, y por lo tanto causar un efecto muy significativo en nuestra habilidad de oxigenar a este paciente. En este ámbito, la diferencia en la relación ventilación-perfusión puede ir de una diferencia mínima a efectos mayores hasta llegar al punto de ventilación de espacio muerto. Ahora, ¿qué otras situaciones, además de un coágulo, podrían causar un efecto similar? Bueno, otras enfermedades como por ejemplo vasculitis pulmonar o la hipertensión pulmonar pueden causar reducción del flujo sanguíneo por distintas causas. En el caso de vasculitis, hay inflamación del vaso sanguíneo que disminuye el lumen y por lo tanto el espacio por el cual la sangre puede pasar. En el caso de la hipertensión pulmonar, lo que tenemos es remodelación del vaso sanguíneo. No es un proceso inflamatorio, pero similar a la inflamación en vasculitis, este proceso va a hacer que las arterias se pongan más pequeñas y por lo tanto el espacio para que pase la sangre sea menor. Ok, regresamos al centro de nuestra curva y vamos a comenzar a movernos ahora un poco hacia el lado izquierdo. En este lado podemos ver que hay una mayor perfusión, pero la ventilación, sí. En este lado podemos ver que hay una mayor perfusión, pero la ventilación. En este lado podemos ver que una mayor en este lado podemos ver que hay una mayor perfusión, pero la ventilación se está viendo disminuida. Ahora bien, ¿qué puede causar una disminución en la ventilación a áreas particulares del pulmón? Vamos a imaginarnos por lo menos que eres el doctor o la doctora de un paciente pediátrico que viene a la emergencia con sibilantes en un lado del tórax solamente. Y si se preguntan, sibilantes es un ruido de silbido del pulmón que sucede cuando una vía aérea está reducida de calibre y el aire al pasar por esa vía aérea hace un pitido que suena como un silbido. Entonces regresamos a nuestro paciente. La última vez que sus padres lo vieron estaba comiendo un maní y de repente comenzó a toser y ahora tiene dificultad para respirar. Haces una radiografía y te das cuenta que el paciente tiene un maní en uno de los bronquios. Ese maní está causando una obstrucción que disminuye el flujo aéreo. En el caso de nuestro alvéolo que ya dibujamos, podríamos ver ese mismo efecto por de nuevo un cuerpo extraño como maní, podría ser moco, podría ser un caso de asma muy severo o cualquier otra cantidad de situaciones que obstruyen el flujo de aire. Similar a como describimos antes, ustedes pueden imaginarse que esta obstrucción puede ser de mínima a completa en el alvéolo y en el pulmón, y por lo tanto el flujo de aire va a ser diferente dependiendo de el nivel de obstrucción que tengamos. Si el nivel es menor, vamos a tener cierto flujo de aire, pero si el nivel es mayor, el aire entonces no va a poder pasar. Esto va a causar que la relación ventilación-perfusión disminuya. Otros ejemplos van a incluir edema pulmonar, sangrado pulmonar, atelectasias o incluso fracturas de costillas. Ahora, algunos de ustedes recordarán que en una de las clases anteriores discutimos el concepto de vasoconstricción hipóxica pulmonar. Si se recuerdan, lo que eso significa es que en los alvéolos en los cuales la ventilación alveolar está disminuida y por lo tanto la llegada de oxígeno es menor, los vasos sanguíneos van a vasoconstriñirse de manera tal que el flujo sanguíneo disminuye y de esta manera tratar de mantener la relación ventilación-perfusión lo más cercana a ese número ideal de 0.8. Es decir, al tener vasoconstricción en este vaso sanguíneo, otros vasos sanguíneos que van hacia alvéolos que están mejores ventilados pueden permanecer abiertos y recibir una mayor cantidad de sangre, ya que la sangre se va a estar desviando del lugar que está disminuido y vasocontraído hacia el lugar que está más vasodilatado para poder mantener en esos otros alvéolos también una relación ventilación-perfusión cercana a 0.8. Lo que esto significa en la práctica clínica es que en un paciente que previamente haya estado sano, una neumonía, por ejemplo, no va a causar una hipoxemia mayor.
Ahora bien, si la neumonía es muy extensiva o si el paciente ya tiene daño pulmonar previo, la capacidad del cuerpo para mantener esta relación se va a ver muy limitada y entonces esos pacientes van a presentar con mayor hipoxemia, ya que su reserva pulmonar no va a permitir mantener esta relación tan perfecta. Ahora vamos a discutir qué efecto tiene esta causa de hipoxemia tanto en el gradiente arterial como en la administración de oxígeno. Si se imaginan, tanto en el alvéolo que no está recibiendo sangre, como en el alvéolo que no está recibiendo oxígeno porque hay una obstrucción, el gradiente alveolar arterial se va a ver aumentado, ya sea porque tenemos un efecto similar o tendiendo hacia el shunt, o porque no hay ningún tipo de flujo sanguíneo y esa zona no está participando en el intercambio gaseoso. En cualquiera de estos casos, esto va a resultar en un aumento del gradiente alveolar arterial. Si se recuerdan, las únicas causas que tenían un gradiente alveolar arterial normal iban a ser hipoxemia de altura e hipoventilación. Todas las otras causas van a tener anormalidades en este gradiente. Por otro lado, podemos pensar qué va a suceder cuando incrementemos el oxígeno inspirado, es decir, ponemos a alguien en una cánula nasal o en una máscara de oxígeno. En la mayoría de los casos, la administración de oxígeno va a resultar en un aumento en la presión arterial de oxígeno, ya que los mecanismos que el cuerpo usa para mantener esta relación ventilación-perfusión significa que cuando administramos oxígeno, nuestro cuerpo va a optimizar para usar ese nuevo oxígeno y difundirlo adentro de las arterias para aumentar nuestra presión arterial de oxígeno. Esto es cierto, excepto en los extremos de shunt, como ya explicamos en la clase anterior. Como resumen, entonces decimos que en pacientes con anormalidades en la relación ventilación-perfusión, el gradiente alveolar arterial va a estar aumentado. El problema inicialmente sí se corrige con oxígeno, pero este va a ser menos efectivo mientras la enfermedad avanza y nos vamos hacia los extremos. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias. Ya seguimos al último video en el cual vamos a tener un caso clínico para poner todo lo que acabamos de aprender a prueba. Muchísimas gracias.